A lo largo de la historia, y desgraciadamente la historia más reciente, han existido regímenes o países que son considerados infiernos totales. Muy poca gente, por no decir ninguna, vería aceptable vivir en los regímenes como la Alemania nazi, Uganda de Idi Amin o los actuales regímenes norcoreano o iraní. Sin embargo, fue en un pequeño y apartado país del sudeste asiático donde entre los años 1975 a 1979 se vio bajo uno de los peores y más degradados estados que han podido existir, y de todo esto apenas 49 años. Hoy vengo a hablaros de uno de los casos y uno de los países, regímenes, dictaduras más horribles que habéis oído, que fue la Camboya Democrática. Soy el Noel y aquí hablamos de historia. Vamos a ello, pero antes de empezar recordad darle like, suscribiros y sobre todo darle a la campanita para no perderos ningún nuevo vídeo. Ahora sí, al lío. De acuerdo, como antes he comentado, nos encontramos geográficamente hablando en el sudeste asiático, más concretamente en Camboya, un pequeño estado-nación que actualmente se desempeña como una monarquía constitucional que cuenta con la población que, según los datos del año 2021, cuenta con un total de 16 millones de habitantes, y como tal se encuentra atravesado desde el norte al sur por el Mekong, que sirve como principal riqueza de lo que conocemos como Indochina, es decir, la península compuesta por naciones como Birmania, Laos, Tailandia y el vecino país de Vietnam. Cabe señalar que como tal, la historia de Camboya se remonta a siglos, y sobre todo al siglo I a.C. Por los historiadores ya existía una serie de estados de origen jemer, es decir, camboyanos, los cuales tuvieron su etapa de mayor ascenso durante los primeros momentos de la década de los 800, bajo el reinado de Ayarbarram II, quien fue el fundador del Imperio Jemer, que con capital en las actuales ruinas de Angkor perduró hasta los años 1430 o 1431, cuando fue saqueada por los tailandeses. Si bien esto nos puede parecer de interés, vamos a adelantarnos en el tiempo, concretamente los siglos XIX y XX, donde Camboya estuvo sometida por Francia, bajo el conocido como Protectorado de Indochina, y que perduró con sus más y sus menos hasta los primeros años de la década de los años 50, cuando el rey Norodom Sihanouk obtuvo la independencia aprovechando los problemas que los franceses tenían en aquel momento contra los vietnamitas. Los años 50 y 70, en los que en plena independencia, Camboya tuvo que hacer frente a una serie de desafíos, como por ejemplo reveses económicos en la época de los años 60, y que fue aprovechado por la élite armada de este país, que con ayuda de Estados Unidos, recordemos este periodo es donde sucede la guerra de Vietnam, colocaron a Lon Nol en el poder, proclamándose la República Jemer, cual tuvo una corta vida debido al conflicto con su vecino. Los intentos de Sihanouk, el monarca que hoy he comentado, para volver al poder, quien estableció un gobierno en el exilio en Pekín, desde donde llamó a los grupos más radicales a levantarse contra Lon Nol y sus amigos norteamericanos. En este punto es donde entran nuestros protagonistas, quienes por aquel entonces eran un pequeño grupo de hombres y pubertos asentados en las selvas del país, que el mismo monarca había clasificado como un apelativo por el que serían ampliamente conocidos en la historia venidera: los Jemeres Rojos. Como he contado, luego de la instalación de un gobierno pro-estadounidense en Camboya, el rey Norodom Sihanouk, desde su exilio en Pekín, puso leña al fuego para, según él, acercar el régimen de Lon Nol y volver como monarca absoluto. Para ello, como digo, hizo grupo con los Jemeres Rojos. ¿Pero quiénes eran? Para contestar a esta primera pregunta hace falta hablar del hombre que los formó y que estaba detrás de ellos en la sombra, que es Pol Pot. Pol Pot, quien es el verdadero protagonista de este vídeo, nació, y de hecho se llamaba Salotsar, un día de marzo del año 1925 en la villa de Prexbau, en la provincia de Kompong Tom. Fue el menor de 7 hermanos de una familia bien situada y desde el comienzo tuvo una educación bastante buena, siendo primero enviado a un colegio budista en el que solo estuvo un año y más tarde un colegio francés en donde, entre otras cosas, se le enseñó, siguiendo la guerra de Francia en la Segunda Guerra Mundial, los pies y principios del nuevo estado francés surgido tras la guerra, el régimen de Vichy. Conceptos que junto con sus vivencias y educación harían de Salot en lo que se convertiría posteriori. A finales de los años 40 y los 50, aprovechando una beca, viajó a París y allí, junto con varios grupos de izquierda, formó en 1951 el que sería la piedra fundacional del Partido Comunista de Kampuchea, o PCK, que sería, junto con pinceladas de lo que es marxismo-leninismo, nacionalismo jemer, incluso agrarismo radical maoísta, sería el partido que llevaría al país a un oscuro, del cual vamos a hablar más pronto que tarde. Fue Sihanouk, este antiguo y estudiado monarca en Pekín, quien formó un grupo junto con tanto los miembros de Pol Pot como con grupos nacionalistas que rodeó en torno al conocido como Frente Unido Nacional de Kampuchea, o por sus siglas el FUNK. Una guerra civil estalló y esta terminó de manera definitiva en el año 1975, cuando en el mes de abril la capital fue tomada por los Jemeres Rojos, quienes salieron la caja de Pandora a unos momentos de la historia de la humanidad. PKK Kampuchea, el régimen que había creado Lon Nol, moría, él se exiliaba en Estados Unidos
y de sus ruinas nacía la Kampuchea Democrática, la cual ocuparía la totalidad del estado camboyano y haría vivir un infierno a sus habitantes. 17 de abril de años, como he dicho, de guerra, luchas, injurias extranjeras, Phnom Penh, la capital, caía y los Khmeres Rojos, junto con varios grupos del Frente Unido, ¿vale?, en la capital y, a pesar de esto, Pol Pot, ¿no?, el grupo de Pol Pot mayoritario, que se ha encargado de muchos combates, comenzó a plasmar sus ideales nada más llegar a Phnom Penh. Dicho por ellos mismos, más de 2000 años de historia de Camboya habían terminado y empezaba el conocido como Año Cero. Lo primero que esta gente hizo nada más entrar a la ciudad fue vaciar los hospitales. Obligaron tanto a enfermos como heridos de abandonar la ciudad y a continuación hicieron lo mismo con la gente, haciendo que marcharan al campo, a las afueras. Luego de esto les dividieron en dos grupos. Los Khmeres Rojos tenían una inspiración muy clara en la cabeza. Ellos eran radicales, eran comunistas agraristas y deseaban un régimen de tipo agrario, de tipo totalmente agrícola, y en la cabeza de estos señores tenían pensado hacer volver a Camboya a un idílico paraíso postbudista. De hecho, incluso la religión fue prohibida, aunque curiosamente, si leéis la Constitución, veréis que como tal no se prohíbe ningún tipo de religión, aunque la religión, como digo, se prohibió y de hecho se cazó y torturó y masacró a miles de monjes budistas. Esta gente, como digo, quería llevar a un idílico paraíso utópico agrario donde solo lo Khmer fuera lo importante. Porque sí, no solamente Pol Pot, quien, como digo, comenzó este Año Cero llevando a la gente al campo, no solamente persiguió intelectuales, ¿no?, en este periodo, todos, al menos la gran mayoría que más o menos conoce algo de la Camboya de Pol Pot sabe muy bien que por mostrar cualquier rasgo de intelectualidad, cualquier rasgo de cultura, ¿no?, el hablar dos idiomas, la medicina, que de hecho lo que hicieron con la medicina fue destruirla, destrozaron toda la medicina moderna y lo que hicieron fue básicamente cuidar enfermos con medicinas alternativas muy dudosas. Y tenemos que también, entre las cosas que estas personas hicieron, nada más llegar, esto no digo yo que esto fuera dentro de los años, no, nada más llegar, una cosa que esta gente hizo fue que los niños tuvieran que trabajar en trabajos forzosos. A la vez también hacerles casarse con matrimonios forzados que destrozaron, ¿no?, buscando esta pureza sanguínea, ¿no?, destrozaron la vida a muchos niños y niñas. Todo ente o todo sujeto que estuviera en la mirilla de los ojos de Lankar, de la organización, como se conocía, que fue el grupo que controló Camboya durante este periodo, era llevado a un centro represivo conocido como el S-21, donde miles de camboyanos perdieron la vida. 2 millones de personas perdieron la vida durante el régimen de Salot. Todo terminó el 7 de enero del 79. Pol Pot decidió atacar Vietnam, algo que los vietnamitas aprovecharon, y como una guerra de relámpago contra el invasor camboyano hizo caer a Phnom Penh, instaurando un régimen títere. Ahora muchos preguntaréis, ¿y qué fue de Pol Pot? Pues veréis, el artífice de toda esta masacre que os sigo comentando, toda esta locura, se fue a las zonas montañosas donde comenzó una furiosa guerra de guerrillas contra los vietnamitas, siendo que entre los años 70, finales de los años 70 hasta 1998, el país volvió a transcurrir una espiral de violencia que finalizó, gracias a Dios, en 1991, con el final de la Guerra Fría, en los años 90, los Khmeres Rojos perdieron su fuente de apoyo y Pol Pot acabó sus días bajo arresto domiciliario, falleciendo en 1998 con 22 años de edad sin haber pagado por sus fechorías. Algo que, por cierto, Camboya ha ido más o menos, para ir concluyendo, ha tomado nota. En el 97 se creó un tribunal internacional dedicado a juzgar los crímenes de los Khmeres Rojos y que ha llevado, como digo, a estos responsables ante la justicia. En fin, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y recordad que podéis ver más de este tipo de contenido en mi canal pinchando en los siguientes enlaces y recordar, soy el Nobel y nos vemos en la próxima historia.